Buen día chicos, espero se encuentren bien. Bueno, continuando con nuestro curso de intercambios de calor, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 11-65 del libro de Transferencia de Calor y Masa, el Cengel de la cuarta edición. Entonces vamos a leer lo que nos dice el enunciado. Nos dice, agua fría con un CP de 4780 joules sobre kilogramo por Kelvin, que sale por una regadera, entra a un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo a 15 grados centígrados y a razón de 1.25 kilogramos sobre segundo, y se calienta hasta 60 grados. Con agua caliente con un CP de 4190 joules sobre kilogramo Kelvin, que ingresa a 100 grados centígrados a razón de 4 kilogramos sobre segundo. Si el coeficiente total de la transferencia de calor es de 880 watts sobre metro cuadrado Kelvin, determine la razón de la transferencia de calor y el área superficial de la transferencia de calor del intercambiador de calor. Bien, entonces lo que nos dice es que tenemos dos fluidos, agua y agua caliente. Para el agua fría nos proporciona varios datos. Nos proporciona su calor específico, su temperatura de entrada, su temperatura de salida y su flujo másico. Para el agua caliente nos proporciona el calor específico, su temperatura de entrada, su flujo másico, y el ejercicio también nos proporciona su coeficiente de transferencia de calor, que es de 880 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Lo que debemos calcular es la transferencia de calor y el área superficial de la transferencia de calor. Por aquí ya también tengo indicadas mis ecuaciones. Como pueden ver, las tres primeras me sirven para calcular la transferencia de calor, que es el primer inciso. La primera con los datos del fluido frío y la segunda con los datos del fluido caliente. Como pueden ver, la tercera nos relaciona transferencia de calor, el coeficiente de transferencia de calor, el área superficial y la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces la tercera ecuación es la que nos va a servir para calcular esa área superficial. Esta de aquí. Y voy a utilizar la primera ecuación para calcular la transferencia de calor. ¿Por qué esta? Bueno, pueden ver que el fluido frío es el que nos proporciona más datos. Tenemos su flujo másico, su calor específico y su diferencia de temperaturas. Entonces, es lo que voy a hacer. Primero calculamos la transferencia de calor, que es nuestra primera incógnita. La transferencia de calor, utilizando los datos del fluido frío, quedaría de la siguiente manera. La transferencia de calor va a ser igual a el flujo másico del fluido frío, que es de 1.25 kilogramos sobre segundo, por el calor específico del fluido frío, que es de 4780 joules sobre kilogramo Kelvin. Por la diferencia de temperaturas, que es la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Son 60 grados centígrados menos 15 grados centígrados. Esa diferencia sería de 45 grados centígrados. Al hacer la operación, la transferencia de calor me da un valor de 235.000 125, y aquí ya hacemos análisis de unidades. Kilogramo entre kilogramos se van, y aquí checamos esta parte. Como pueden ver, la diferencia de temperaturas está en grados centígrados, y aquí en el calor específico tenemos Kelvin, ¿sí? Entonces aquí no se hace ninguna conversión de unidades, simplemente esta parte de aquí, al calor específico, se pasa a la unidad que nosotros necesitamos, que en este caso son los grados centígrados. Entonces cuidado aquí con esto, porque es común que en esta parte lo confunden y hacen conversión de unidades. Entonces no, aquí únicamente esta parte se pasa a la unidad que nosotros necesitamos, sin necesidad de hacer conversión de unidades. Listo, entonces ahora sí, grado centígrado entre grados centígrados se van y únicamente me quedan joules sobre segundos. Unidades de trabajo entre unidades de tiempo. Esos son los watts, unidades de potencia. Listo, entonces ya tenemos la primera incógnita, ¿sí? La transferencia de calor. Y lo último que debo calcular es el área superficial de la transferencia de calor. Y para eso voy a utilizar esta ecuación de aquí. Podemos ver que ya tenemos la transferencia de calor, el coeficiente de transferencia de calor es un dato que nos proporciona el ejercicio, y únicamente nos faltaría calcular la diferencia de temperatura media logarítmica. Para eso voy a utilizar esta ecuación de aquí. Y como pueden ver, tanto en el numerador como en el denominador nos aparece esa delta de temperatura 1 y esa delta de temperatura 2. Para calcular esas delta de temperatura voy a utilizar estas dos ecuaciones de aquí. Y para delta de temperatura 1 me dice que es igual a la temperatura de entrada del caliente menos la temperatura de salida del frío.
Y para la delta de temperatura 2 es igual a la temperatura de salida del caliente menos la temperatura de entrada del frío. Y como pueden ver, necesitamos las 4 temperaturas, las 2 de entrada y las 2 de salida. Entonces en nuestro ejercicio únicamente tenemos las 2 temperaturas del fluido frío, del agua, y del fluido caliente únicamente tenemos la de entrada. Entonces nos falta calcular la temperatura de salida. Para calcular la temperatura de salida voy a utilizar la segunda ecuación, es de aquí, y voy a despejar este de aquí, temperatura de salida. Para poder visualizar mejor el despeje, esta parte de aquí voy a indicar que es la diferencia de temperatura del caliente. ¿Sí? Entonces, ahora sí, despejamos esta parte de aquí y quedará de la siguiente manera. La diferencia de temperatura para el fluido caliente va a ser igual a la transferencia de calor entre el flujo másico del caliente por el calor específico del caliente. Listo, sustituimos valores y esto quedaría de la siguiente manera. La diferencia de temperatura para el fluido caliente va a ser igual a la transferencia de calor, que tiene un valor de 235.125 watts entre el flujo másico del caliente, que es de 4 kilogramos sobre segundo. Por el calor específico del caliente, que es de 4190 joules sobre kilogramo Kelvin. Y aquí en esta parte, lo mismo que mencioné acá arriba, para el calor específico, las unidades que nos da es de joules, unidades de trabajo por unidad de masa por unidad de temperatura. Entonces en esta parte tampoco es necesario hacer conversión de unidades, únicamente voy a indicar las unidades que necesito, que es el grado centígrado. Listo. Entonces al hacer la operación, la diferencia de temperatura por el caliente me da un valor de 14 grados centígrados. Aquí hacemos análisis de unidades y kilogramo entre kilogramos se van, joules entre segundos son los watts, y los watts de arriba se van únicamente, nos quedan grados centígrados. Y esto va a ser igual a la temperatura de entrada del caliente menos la temperatura de salida del caliente. Entonces, temperatura de entrada menos temperatura de salida. Y de aquí despejamos la temperatura de salida. Entonces la temperatura de salida para el caliente va a ser igual a la temperatura de entrada menos 14 grados centígrados. Y la temperatura de entrada del fluido caliente es de 100 grados centígrados. Entonces van a ser 100 grados centígrados menos 14 grados centígrados. Entonces la temperatura de salida del caliente va a ser igual a 86 grados centígrados. Listo, entonces ahora sí ya tenemos las 4 temperaturas, las 2 de entrada y las 2 de salida de cada fluido. Ahora sí ya podemos utilizar estas dos ecuaciones de aquí. Para calcular delta de temperatura 1, delta de temperatura 2, obtenemos esos valores y los sustituimos aquí en esta ecuación, en la cuarta. Y así calculamos nuestra diferencia de temperatura medida logarítmica. Y ya tendríamos todos los datos para poder utilizar esta fórmula de aquí y calcular el área superficial. Entonces, hacemos eso, calculamos la delta de temperatura 1 y delta de temperatura 2. Y la delta de temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de entrada del caliente, que es de 100 grados centígrados. Menos la temperatura de salida del frío, que es de 60 grados centígrados. Hacemos la operación y esa diferencia me da de 40 grados centígrados. Listo, ya tengo delta de temperatura 1. Y delta de temperatura 2 va a ser igual a
va a ser igual a la temperatura de salida del caliente, que es de 86 grados centígrados, si eso lo acabamos de calcular, menos la temperatura de entrada del frío, que es de 15 grados centígrados. Al resolver la operación, la diferencia de temperatura 2 me da de 71 grados centígrados. Listo, entonces ya tenemos ese delta de temperatura 2. Ahora lo que vamos a hacer es sustituirlo aquí y esto quedaría de la siguiente manera. La diferencia de temperatura media logarítmica es igual a delta de temperatura 1 menos delta de temperatura 2. Son 40 grados centígrados menos 71 grados centígrados. Entre el logaritmo natural de delta de temperatura 1 entre delta de temperatura 2. 40 entre 71. Sí, aquí ya no indiqué las unidades. Al resolver el logaritmo, esto se hace dimensional. Entonces hacemos esta operación y la diferencia de temperatura media logarítmica me daría un valor de 54 grados centígrados. Listo, entonces ahora sí ya tenemos todos los datos y podremos ya utilizar esta ecuación. Entonces despejamos el área superficial de esta ecuación y quedaría de la siguiente manera. El área superficial va a ser igual a la transferencia de calor entre el coeficiente de transferencia de calor por la diferencia de temperatura media logarítmica. Al sustituir los valores, esto quedaría de la siguiente manera. La transferencia de calor, que tiene un valor de 235.125 watts, entre el coeficiente de transferencia de calor, que tiene un valor de 880 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, por la diferencia de temperatura media logarítmica, lo que acabamos de calcular, que es de 54 grados centígrados. Bueno, aquí antes de resolver la operación, podemos ver que aparece el mismo caso. Las unidades del coeficiente de transferencia de calor son watts entre metro cuadrado por Kelvin, ¿sí? Unidades de potencia por unidad de área por unidad de temperatura. Entonces, aquí igual no se hace ninguna conversión de unidades. Únicamente se indica nuestra unidad que necesitamos, que son los grados centígrados. Entonces, al resolver la operación, ahora sí, el área superficial me da un valor de 4.95 metros cuadrados. Sí, aquí hacemos análisis de unidades y watts entre watts se van, grado centígrado entre grado centígrado se van y únicamente nos quedan unidades de área. Listo, entonces ya tenemos nuestra segunda y última incógnita principal. Bien, como podrán ver es un ejercicio sencillo. Sí, afortunadamente el ejercicio nos proporciona suficientes datos, al menos de un fluido. Y cuando eso pasa, el ejercicio es más sencillo. Ya cuando el ejercicio nos limita datos, entonces es que se complica un poco. Pero bueno, nada más para mencionar aquí, siempre es importante ubicar cuál es el fluido frío, cuál es el fluido caliente y sus respectivos datos. Y también algo muy importante es que en esta parte de aquí, para el coeficiente de transferencia de calor, nos da unidades de potencia por unidad de metro cuadrado por unidad de temperatura. Entonces aquí no importa la unidad en la que esté, simplemente se pasa a la unidad que nosotros necesitamos. Igual acá, nos da unidades de trabajo por unidad de masa por unidad de temperatura. Entonces aquí tampoco hice conversión de unidades, únicamente indiqué la unidad que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces es muy importante. Bien, entonces espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, bueno, hacérmelo en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna petición o alguna sugerencia para resolver un ejercicio de este tema, lo pueden dejar también en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.